En la moderna sala de audiometría, los mejores expertos del mundo dieron su veredicto final al millonario don Ricardo. Las células ciliadas de su hijo nunca se desarrollaron. Tiene una sordera profunda e irreversible. La ciencia no puede hacer más. Desolado, Ricardo miró a su hijo Leo, de 7 años, un niño atrapado en una burbuja de silencio, sin saber que la única persona capaz de romper esa burbuja no era un científico, sino una joven que, en ese preciso instante, limpiaba el suelo del salón de baile de su mansión sevillana. Esa joven era Lucía, un alma vibrante cuya esencia pertenecía al barrio de Triana, el corazón palpitante del flamenco. Hija de una familia de artistas, bailaba desde que aprendió a caminar. Sus pies aprendieron a leer el mundo incluso antes de que su boca aprendiera a hablar, pero la crisis financiera, una tormenta que amenazó con inundar el pequeño tablao de su familia, la obligó a cambiar sus zapatos de baile por zapatos de trabajo y a aceptar un trabajo de limpieza para ayudar a pagar sus deudas. Para ella, el mundo no era solo sonido, era vibración, ritmo, el lenguaje que sentía a través de las plantas de sus pies. Su motivación era pura empatía, fruto de su visión del mundo. Desde que empezó a trabajar en la mansión, había observado al pequeño Leo. Donde todos veían una ausencia, un vacío, ella veía una presencia silenciosa. No lo veía como un niño roto o deficiente, sino como un bailarín esperando la música adecuada, un alma que sentía el pulso del mundo de una manera diferente y más profunda. Su deseo de conectar con él no era de lástima, sino de reconocimiento, un artista reconociendo a otro en un lenguaje que nadie más parecía entender. El antagonista no era un hombre, sino la resignación científica de Ricardo. Magnate tecnológico, construyó su imperio con datos, hechos y diagnósticos. Amaba a su hijo, pero tras años de tratamientos fallidos, aceptó el veredicto de la ciencia como la verdad absoluta. Veía la sordera de Leo no como una característica, sino como una falla del sistema. Su enfoque fue de gestión. Lo rodeó de la mejor tecnología, intérpretes y tutores, pero abandonó la esperanza de una conexión espontánea, tratando la comunicación con su hijo como un problema que debía subcontratarse. Así, Leo vivía en un palacio de silencio. Las conversaciones con su padre siempre eran mediadas por un intérprete, lo que imposibilitaba la intimidad. Estaba rodeado de amor, pero era un amor traducido y filtrado, que le llegaba sin la calidez de la espontaneidad. Ricardo, en su dolor y resignación, había construido un entorno seguro para su hijo, pero también una jaula dorada de aislamiento, donde el niño podía ver el mundo, pero no sentir su ritmo. La casa era un monumento a la riqueza de Ricardo y a su más profunda pobreza emocional. Y fue en este contexto que Ricardo decidió organizar una gran fiesta benéfica, un evento para mostrar su generosidad y éxito. La mansión se llenó de música, conversaciones a viva, voz, risas, un océano de sonido que solo acentuaba la isla de silencio en la que vivía Leo. Pero entre la multitud, cantando, estaba Lucía, y mientras todos en la fiesta se comunicaban con la boca y los oídos, ella observaba al niño, esperando, con la sabiduría de una bailarina, el momento en que la tierra comenzara a hablar. La fiesta benéfica fue el escenario de la generosidad de Ricardo, pero también de la soledad de su hijo. El millonario circulaba entre los invitados, un anfitrión perfecto, pero su mirada siempre volvía a Leo, con una mezcla de amor y triste resignación. Lo presentó con melancólico orgullo. «Este es mi hijo, Leo». Era un gesto que imploraba compasión, que aceptaba la derrota, que presentaba al niño no como una persona, sino como una condición. Cada sonrisa compasiva que recibía de sus invitados era una confirmación de su propia convicción. Su hijo era una causa perdida, un hermoso jarrón roto que solo podía admirarse desde lejos. Mientras la fiesta rugía, Lucía trabajaba pero con la mirada fija en Leo, y veía lo que nadie más notaba. El chico no miraba las bocas de la gente, como le habían enseñado los intérpretes. No le importaban las caras sonrientes. Siempre tenía la mirada baja, fija en los pies de la gente, en el suelo. Observaba el movimiento de los zapatos, cómo los tacones golpeaban el mármol,
las sutiles vibraciones que recorrían el suelo. No buscaba el sonido, buscaba el ritmo. Intentaba leer la música de la fiesta de la única manera que su cuerpo le permitía, a través de la tierra. Para Lucía esto no era extraño, le resultaba familiar. Como bailaora de flamenco, le habían enseñado que el suelo no era una superficie, sino un tambor. Aprendió a sentir el compás, el corazón rítmico de la música, a través de las plantas de los pies, a dialogar con los músicos mediante las vibraciones que ésta devolvía. En el chico tranquilo y aislado, no vio a una persona sorda, vio a un compañero bailaor, alguien que entendía instintivamente el idioma más antiguo de todos, el idioma de la tierra, y su corazón de artista se rompió al verlo tan solo en su danza silenciosa. El arte del flamenco, nacido en Sevilla, es clave en esta historia. ¿Y tú, de qué ciudad y país vienes con nosotros? Cuéntanos en los comentarios qué hora es allí. Nos encantaría ver hasta dónde llega la música de esta historia. La confirmación de su teoría llegó con el sonido de un desastre. Un camarero, a toda prisa, tropezó y dejó caer una pesada bandeja de plata, que se hizo añicos en el suelo con un estruendo que sobresaltó a todos. Pero Lucía, que observaba a Leo en ese preciso instante, vio algo extraordinario. El chico se estremeció un instante antes de que el sonido del metal al chocar contra el mármol se extendiera por la sala. No reaccionó al ruido, reaccionó al impacto inicial, a la onda expansiva que recorrió el suelo. Para todos los demás, fue un shock. Para Lucía, una revelación. El descubrimiento la dejó en un estado de agonía. Ella tenía la clave. Sabía cómo llegar a ese chico. Pero ¿quién era ella? La señora de la limpieza, la hija de los artistas en bancarrota de Triana. ¿Cómo se atrevía a acercarse al hijo del millonario y decirles a los mejores médicos del mundo que estaban equivocados? Tal audacia la habría llevado al despido inmediato. Su miedo luchaba con su empatía, su prudencia con su instinto artístico. Pero la imagen del rostro de Leo, iluminada por un segundo de comprensión al sentir el impacto de la bandeja, no la dejaba en paz. Comprendió que el silencio no era el estado del chico, era su cobardía. La oportunidad surgió cuando la banda hizo una pausa. Los invitados se dirigieron a los balcones y al bar, dejando el gran salón de mármol casi vacío. Casi. En el centro del silencioso espacio se encontraba Leo, una figura pequeña y solitaria en un vasto desierto de brillo y pulcritud. Verlo, tan pequeño y tan solo, fue lo que rompió el miedo de Lucía. Ya no podía ser una simple espectadora. Con una decisión que podría costarle todo, dejó la bandeja a un lado y comenzó a caminar hacia el centro del salón. La valentía de Lucía está a punto de romper el silencio. Creemos que Dios nos da dones especiales para que podamos ser una bendición en la vida de los demás. Si te inspiró el corazón de esta artista, comenta: Dios, bendice este baile para iluminar este momento. Los pocos que quedaban en la habitación la observaban con curiosidad. Ricardo, desde un balcón, la vio y frunció el ceño, irritado por aquella falta de protocolo. ¿Qué se creía que hacía esa criada? Lucía se detuvo a pocos metros de Leo, quien la miraba con ojos abiertos y vacíos. Entonces, en un acto de pura fe y rebeldía, se quitó los zapatos de trabajo y los dejó a un lado. Y, ante la mirada atónita de todos, se preparó para hacer la única pregunta que importaba, no con la voz, sino con los pies. Descalza sobre el frío mármol, Lucía se convirtió en un instrumento. El primer golpe de su tacón al impactar contra el suelo no fue un sonido, sino una onda expansiva, una vibración aguda que recorrió la tierra. No era una danza para ver, era una pregunta para sentir. Tac, 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 tac. Era código Morse, un latido que llamaba a otro en el silencio. Los guardias de seguridad, al ver lo que parecía una locura, se acercaron para sacarla. Desde el balcón, la voz de Ricardo gritó, llena de furia: «¡Para! ¿Qué crees que estás haciendo?». Pero entonces se quedó paralizado. La furia en su rostro se desvaneció, dando paso a una conmoción absoluta. Leo, el chico que había vivido en un mundo de apatía, se levantó de la silla. Su rostro, antes inexpresivo,
ahora se iluminaba con una concentración y una alegría que su padre nunca había visto. No miraba el rostro de Lucía, miraba sus pies, el origen de esa conversación que solo él podía entender. Lucía, ignorando a los guardias de seguridad que se acercaban, continuó su llamada rítmica, con la mirada fija en el chico, invitándolo a bailar. Y entonces ocurrió el milagro. Leo dio un paso adelante y con su propio pie golpeó el suelo. Un solo golpe. ¡Tac! En perfecta respuesta rítmica a su llamada. Lucía sonrió y respondió con un ritmo más complejo y alegre. Y Leo, con una sonrisa que se dibujó en su rostro, la primera sonrisa verdadera y radiante de su vida, respondió. ¡Tac, tac! La fiesta se detuvo. El único sonido en la sala era la conversación rítmica entre los pies de un bailarín y los de un niño sordo. El milagro ocurrió. La primera palabra fue, dicha no con la boca, sino con el alma. Si tu corazón vibró con esta escena y sentiste la bendición de la comunicación, deja un me gusta como amén a este momento mágico. Bendice este video con tu me gusta. Los guardias de seguridad se detuvieron, confundidos. Los invitados observaban boquiabiertos. Ricardo, con lágrimas en los ojos, finalmente comprendió. Su hijo no era prisionero del silencio. Simplemente hablaba un idioma diferente, un idioma de la tierra, uno que vibraba en cuerpo y alma. La mujer a la que estaba a punto de expulsar no estaba rompiendo las reglas. Estaba rompiendo la burbuja de silencio de su hijo de la única manera que importaba. La ciencia se había rendido, pero el arte, en su forma más pura, el flamenco, había encontrado su camino. La fiesta terminó. La música de la banda, las conversaciones, todo se desvaneció, reemplazado por el único sonido que importaba, la conversación rítmica entre los pies de una bailarina y los de un niño sordo. Los invitados, la élite sevillana, observaban en silencio reverente, presenciando no una actuación sino un diálogo, una primera palabra pronunciada tras una vida de silencio. Lucía ya no bailaba sola. Ella y Leo habían creado un dúo, un universo privado de comunicación que era a la vez íntimo y espectacularmente público. Desde el balcón, con lágrimas corriendo por su rostro, Ricardo descendió. Cada paso era una confesión de su arrogante ignorancia. No solo veía a su hijo feliz, veía lo ciego que había sido él, el padre con visión perfecta. Había gastado una fortuna intentando curar los oídos de su hijo con la ciencia, cuando solo necesitaba aprender a sentir la música de la tierra, el arte que latía en el corazón de su propia ciudad. Se acercó y los pies danzantes se detuvieron. Leo, al ver la extraña expresión llorosa de su padre, corrió a esconderse detrás de Lucía, su protectora. Ricardo no miró a su hijo, sino a la joven doncella que se había atrevido a desafiarlo. Su voz, al hablar, no era la de un amo, sino la de un suplicante. «Perdóname», dijo. «Me equivoqué, totalmente equivocado». Entonces la miró con una humildad que valía más que todo su imperio. «Por favor, no te vayas. Quédate. Enséñale. Y enséñame a mí». La petición no era que siguiera limpiando su casa, era que se convirtiera en la maestra, la traductora, la embajadora del alma de su hijo. Esa noche, la criada que sería despedida por su audacia recibió el mayor ascenso. No consiguió un nuevo trabajo, recibió la misión de enseñar a un padre a finalmente hablar con su hijo y reconectar a una familia a través del lenguaje universal del ritmo. La resignación en casa de Ricardo finalmente había sido derrotada por el baile.